Ahora sí, podemos empezar. Bueno, buenas noches, bienvenido. Soy Liliana, la otra vez no estuve. Pertenezco a la Capilla San José. Trabajo con familiares de personas adictas. Los miércoles a las 18 empezamos en abril, cada 15 días. Y bueno, también pertenezco a la pastoral. Y bueno, y hoy tengo a cargo la oración. Así que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir especialmente a Jesús, nuestro buen pastor, eh, para todos los que estamos aquí presentes, para que seamos mediadores y podamos brindar las herramientas y experiencia y también la sabiduría a todas aquellas personas que necesitan ser pastores para estas ovejas descarriadas. También pedimos hoy especialmente a San José que ilumine esta charla, ¿sí? Y que seamos fuente de inspiración, promoción y prevención para todas aquellas personas que hoy sufren el flagelo de las adicciones. Te lo pedimos, Señor. Vamos a ser un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. San Seferino, ruega por nosotros. Amén. Ah, Podemos comenzar con la charla. Bienvenidos a bueno, todos. bueno, gracias. Santiago, sí podemos comenzar con el Power, con el Prezi, y así ya podemos. Bueno, bueno, el encuentro que tenemos hoy, vamos a tener dos partes. Una parte un poquito que yo voy a estar hablando sobre la parroquia como lugar de acogida y de acompañamiento. Y después le pedimos al padre Ariel Manevela, que está en Oberá, que nos ayude también a iluminar en la construcción, un poquitito así, cómo él, ¿no?, fue haciendo la parroquia, qué es lo que va teniendo. Vamos a ir conversando con el padre Ariel sobre esta dimensión de la parroquia como lugar de acogida y de acompañamiento. Así que, bueno, comenzamos allí, Santi, ¿no?, con una frase del Papa Francisco del año 2023 de marzo, donde dice, la parroquia la parroquia es un lugar bendito a donde uno va para sentirse amado. Quien toca la puerta de nuestras iglesias y nuestros ambientes busca antes que nada una sonrisa acogedora, brazos y manos abiertos, ojos deseosos de encuentro y cargados de afecto. Más allá de la definición que nosotros podemos encontrar en el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo, ¿no? Como una comunidad de fieles, que está a cargo del obispo, que el obispo pone al frente en el pastoreo un cura párroco. Me gustó esta frase del Papa Francisco para poder entender la parroquia como lugar de acogida y de acompañamiento. Es decir, es un lugar bendito, donde uno se tiene que sentir amado. Es decir, qué lindo es poder descubrir que más allá de la estructura que nosotros podemos tener como comunidad parroquial, esto, ¿no? Una comunidad de puertas abiertas, un lugar donde nosotros podamos vivir el camino de la fraternidad, un lugar donde podamos acoger, recibir, y especialmente ¿a quién? A todo aquel que quiere encontrarse realmente con el Señor y con qué, con la comunidad de la iglesia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me parece que es el fundamento para poder descubrir que todos aquellos que nosotros tenemos que recibir en nuestra comunidad parroquial, que vienen rotos, que vienen heridos, que vienen con distintas circunstancias, necesitan un ambiente acogedor, de brazos y manos abiertas, ¿no? No empezamos nosotros hablando de la parroquia como un lugar que clasifica, este sí puede estar, este no,
sino esta capacidad de acogida, esta capacidad de abrirnos, ¿para qué? Para que todos puedan tener un espacio. Recordemos aquello que el Papa Francisco dice, el lugar de la iglesia es para todos, todos, todos. Entonces, a partir de esto, ¿no? Y como un lugar bendito, un lugar bendecido, qué bueno es que podamos sentirnos que somos una familia, que somos una comunidad, que podemos acoger, que siempre hay un gesto de acogida. Fíjense que el gesto con que nosotros vamos a recibir, ¿no? Y en este ámbito de la pastoral de adicciones, a alguien, a una familia, a un familiar, a un amigo, a un adicto, el modo con que nosotros lo recibimos es fundamental. ¿Para qué? Para que pueda después hacer su proceso, ¿no? En ese camino de la rehabilitación, en este tema de las adicciones. Por eso es importantísimo la sonrisa, el abrazo fraterno, la alegría de poder recibir, el afecto con que nosotros podemos recibir a la otra persona, porque si nosotros no tenemos esta capacidad de acogida, en realidad la otra persona no va a poder abrirse y poder entrar en nuestra comunidad. ¿Para qué? Para hacer el proceso que necesita hacer, que es personal, que nosotros como comunidad, ¿qué vamos a hacer? Recibir y acompañar. Vamos al otro Santi, ¿no? Muy bien. En el 2020 hay un pequeño documentito que dice la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Me parece importante dentro de eso el número 26 que dice, la comunidad parroquial está llamada a desarrollar un verdadero arte de la cercanía, ¿no? Fíjense que lo ponen entre comillas y es tan importante, ¿no? Este arte, esta capacidad que tiene el hombre para hacer de la parroquia un lugar cercano. El Papa va a decir, tiene que ser una comunidad de puertas abiertas, tiene que ser una comunidad de salida, una comunidad fraterna. Por eso necesitamos descubrir nosotros mismos y preguntarnos cómo estamos viviendo realmente como esta cercanía. Si esta tiene raíces profundas, la parroquia realmente se convierte en un lugar donde se supera la soledad, donde nos sentimos como familia. Alguien que viene y no tiene capacidad de acogida. ¿Por qué? Porque no puede ir a este grupo, porque no puede ir allá, no hay un ministerio de escucha, no hay quienes pueden recibir estas situaciones dolientes, quebradas, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos abrazar la vida como viene, se supera esta soledad. Dice que afecta la vida de tantas personas. A ver, pensemos en el adicto, pensemos en el pobre que se siente marginado, el enfermo, situaciones de familia, ¿no? Entonces, así como en un santuario donde los sedientos, fíjense, doble movimiento, los sedientos van a beber para seguir caminando y un centro de constante envío misionero. Es decir, la parroquia tiene este doble movimiento. Vamos a beber, por eso esa vivencia del Evangelio, esa vivencia que se encarna, aquello que decía Francisco, nuestro testimonio puede ser tal vez el único modo de que los demás puedan leer el Evangelio, ¿no? Y no solamente vienen a beber, sino se sienten enviados. El número 11, que lo tiene ahí arriba, dice, la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente para adecuar su propio servicio a la exigencia de los fieles y de los cambios históricos. Me parece genial. Es decir, está llamada a acoger, a recibir. Esto es decir, como la gallina con sus polluelos, ¿no? Es decir, esto de tengo que acoger. ¿Cuáles son los desafíos del tiempo presente? ¿No? Hace poquitito charlábamos con el padre, con Monseñor Sergio Fenoy, y me decía, en este momento la pastoral de adicciones tiene que ser transversal en todo el ámbito de la pastoral. Por eso, es un desafío. ¿Y quiénes tienen que asumir este desafío? Tiene que a sufrir la pastoral familiar, la pastoral penitenciario carcelaria, la pastoral en Cáritas, la pastoral de los enfermos, todos. ¿Por qué? Porque es un desafío que nos afecta a todos, a los niños, porque si tienen padres con adictos, a los adolescentes y jóvenes que se sienten involucrados, o a aquellos a los que nosotros tenemos que hacer esta prevención primaria. Acuérdense lo que decía Santiago el miércoles pasado, necesitamos hacer esta prevención y por eso vamos a trabajar sobre eso, ¿no?
Por eso es un desafío. Dice, está llamada a acoger los desafíos, este es un desafío de tiempo presente, para adecuar su propio servicio, o sea, el servicio que tiene la parroquia, a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos. Hoy es una exigencia de los fieles. ¿Cuál es? ¿Cuántos vienen a pedirnos a nuestra comunidad parroquial? A ver, ¿qué hacemos? Tengo un hijo en adicción. ¿Qué hacemos cuando tenemos estas situaciones? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos con los adolescentes? Entonces, es importantísimo tener esto. Es decir, la parroquia, si nosotros tenemos una parroquia bien armadita, pero no sabe acoger, no sabe recibir, por eso, es decir, muchas veces tenemos muchas estructuras, pero no tenemos esta capacidad de acogida. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿nuestra comunidad parroquial tiene esta capacidad de acogida, de recibir la vida como la recibimos en el barrio, en el ambiente rural, en las ciudades pequeñas, en los pueblos? ¿Tenemos esta capacidad de poder salir al encuentro de los demás para poder acogerla o no? Seguimos, Santi. ¿Eh? Entonces, esto es importante poder nosotros preguntarnos, ¿no?, permanentemente cómo estamos viviendo como comunidad parroquial. La parroquia está insertada en un ámbito social, ¿no?, que no puede permanecer indiferente. Es decir, esto, es decir, constantemente la realidad que nosotros nos estamos viviendo nos interpela. ¿Qué hacemos con hoy con los jubilados en el tema de poder acompañar? Vamos a ir viendo algunas situaciones, ¿no? Es decir, la situación social que nosotros hoy vivimos también nos afecta. ¿Por qué? Porque la parroquia no es indiferente a toda esta realidad que nosotros vivimos. Piensen cada uno de ustedes que están insertos en una comunidad parroquial, a ver cuál es ese desafío que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas situaciones. Ahora sí pasa Santi, ¿no? Hay un desafío, ¿cuál es? El de los alejados de la fe. Sabemos cuántas personas se alejan, muchas veces por nuestros escándalos, por los cuestionamientos que nos hacen, ¿no? Porque nosotros no supimos acogerlos y recibirlos ante una necesidad. Vino alguien a la secretaría parroquial, hoy ante una situación X, y no los atendimos. ¿Esa persona qué hizo? Muchas veces se alejó porque no le pudimos dar respuesta, ¿no? Por eso, esto que dice, qué importante es fundamental que las comunidades parroquiales puedan ofrecer experiencias de encuentro con Cristo en fraternidad. Es decir, a ver, aprender a descubrir que aquellos que están alejados de la fe los necesitamos también en la comunidad parroquial. Entonces, a ver, ¿qué hago yo para que aquellos que están alejados los recibamos? O empiezo a decir, este sí, este no. Entonces, la parroquia en este ámbito necesita acercarse a los alejados de la fe. Seguimos, Santi, ¿no? Segundo, situaciones de pobreza y marginalidad. El Papa Francisco habla siempre de una iglesia pobre y para los pobres. No podemos ignorar las cuáles son las realidades de pobreza y marginalidad, ¿no? A veces hay personas que están al margen porque nosotros las marginamos, porque decimos, este no tiene cabida, este que venga en otro horario, no sabemos cuándo viene. Otros están al margen porque se sienten al margen, porque se sienten marginados. No, que yo voy a ir a la parroquia, ¿por qué? No tengo, a ver, muchas veces planteos, la ropa, el horario, no me van a recibir, ¿no? Entonces, hay situaciones de pobreza y marginalidad a las que nosotros también necesitamos dar una respuesta. En esto es fundamental el compromiso que tenemos que tener con la pastoral social, ¿no? Y fundamentalmente con los que muchas veces tenemos en nuestros ámbitos parroquiales. ¿Con qué? Con los equipos parroquiales de Cáritas, que necesitamos junto a ellos muchas veces también ir haciendo un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Cáritas, ¿qué es? Entrega de mercadería, el merendero y la ropa. A ver, ¿no podemos hacer con ellos también en esta acogida, también proyectos, ¿no? Proyectos de acompañamiento, de poder acompañar también en la verdadera dignidad humana, que es esencial para qué? Para que todas estas personas que se sienten vulnerables, que se sienten que están vulnerados, que se sienten muchas veces vacíos, rotos, nosotros también podamos acompañarlos.
Seguimos, Santi, ¿no? Entonces, no podemos negar que como comunidad parroquial estamos insertas en estas situaciones. Situaciones con las personas alejadas, con las situaciones de pobreza y marginalidad, con situaciones familiares, ¿no? ¿Cuántas situaciones familiares que necesitan también un acompañamiento porque están insertas en nuestras realidades de que por crisis económicas, por violencia, muchas veces nosotros recibimos la vida en estas estructuras que familias que tienen que ir sanando sus relaciones de padre con hijos, hijos con padres, parejas, porque muchas veces estas situaciones que nosotros recibimos en las adicciones también vienen de estas situaciones también rotas. Por eso el acompañamiento que podemos hacer a estas familias para poder fortalecer los lazos familiares es fundamental. Seguimos, Dan Santi. El tema educativo. El tema educativo es fundamental en el tema de la evangelización. ¿Por qué? Porque con las escuelas, por más que tal vez nos cueste entender, con las escuelas parroquiales y también con las escuelas que no son confesionales y que nosotros podemos también entrar a acompañar en ellas, todo el abordaje también del ámbito de la prevención es fundamental. Por eso, estamos insertos en este ámbito, el ámbito de familia, el ámbito de la sociedad, el ámbito de la pobreza, el ámbito de la marginalidad, el ámbito de la educación, ¿no? Entonces, seguimos, Santi, estamos insertos como comunidad parroquial, ¿dónde? En un territorio geográfico, muchas veces las parroquias son territoriales, ¿no? Tenemos un ámbito delimitado. Está inserta en un territorio social, a ver, es un ámbito social y cultural que de pueblo, de ciudad, de grandes ciudades, de barrios marginales, de barrios en el centro, y también histórico, es decir, nuestra parroquia no comienza conmigo y termina conmigo. No empieza con cada uno de nosotros y termina. Nosotros hicimos de la parroquia, punto. Cambiamos al párroco, nos fuimos de Cáritas, no estuvimos más trabajando en el ámbito de la pastoral social o de la pastoral de adicciones, entonces todo lo demás no sirve. No, es importante poder ver, descubrir el proyecto y el trayecto histórico donde se ha trabajado y necesitamos trabajar. Por eso es un camino histórico, por eso ver cómo fuimos trabajando, qué podemos. Bueno, acá aparecen, y seguimos, Santi, dos preguntas fundamentales que después nos va a ayudar el padre Ariel también a poder trabajar, ¿no? Así después lo vamos a involucrar al padre Ariel. Dice, ¿qué podemos hacer como parroquia? A ver, tenemos la parroquia, tenemos una problemática de adicciones, la parroquia tiene que estar en esta constante acogida, lo primero, acompañamiento a todos ellos. A ver, ¿cuál es el espíritu? Hay primera encíclica programática de exhortación apostólica del Papa Francisco, la primera, ¿no? Evangelii Gaudium, que yo los invito a que después puedan leer el último capítulo, el quinto, donde dice evangelizadores con espíritu. ¿Qué es lo que nos invita el Papa Francisco? A repensar, ¿no? Que si no hay un espíritu verdadero de evangelización, no vamos a hacer nada. Si no estamos convencidos del enamoramiento con Jesucristo, si no estamos convencidos de que tenemos que trabajar realmente con un espíritu nuevo, si no estamos convencidos de que esa fuerza del espíritu tiene que animarnos constantemente, vamos a caer ¿en qué? En estructuras que son caducas. Por eso necesitamos replantear y preguntarnos, a ver, ¿cómo vivimos nosotros como comunidad? ¿Qué podemos hacer algo? Seguro. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que hacer un trabajo en red. No estamos solos. Vamos a ver algunos fundamentos o principios, Santi, que son importantes para poder trabajar en este ámbito de la pastoral en adicciones. El primero, dice vivir la coherencia entre lo que queremos y lo que vivimos. Perfecto. Dijimos, bien, nuestra comunidad parroquial tiene que ser una comunidad de puertas abiertas, una comunidad realmente que acompaña, una comunidad que realmente tiene que vivir a fondo, ¿no? A ver, si esto que creemos no lo aplicamos, de nada nos sirve. Si nosotros cuando viene alguien roto, ¿no? Por su circunstancia de adicción, está
realmente con una situación extrema, ¿no? Y que necesita un acompañamiento, necesita recibirlo. Es decir, si nosotros decimos todo lo que queremos, pero no lo vivimos en nuestra comunidad parroquial, no nos sirve. Entonces, esta coherencia, ¿no? Segundo, desplazar nuestra mirada hacia el otro. Es decir, el otro no es alguien que está, como muchas veces llamamos, drogadicto. No, es una persona. Por eso, desplazar nuestra mirada hacia el otro, ¿qué significa? El otro es una persona con una situación, con una problemática, alguien que necesitamos acompañar, que necesitamos escuchar, que necesita un abrazo, que necesita detenernos. Por eso, esto de que nos miramos muchas veces hacia nosotros mismos, ¿para qué? Para abrirnos hacia el otro. Por eso hay un adverbio que necesitamos quitar muchas veces en nosotros, el yo, por el nosotros. Y esto es fundamental, porque el yo puede ser destructivo. Yo hago esto, yo hago lo otro. No, somos nosotros. Hay un acompañamiento que en un equipo podemos, por eso es importante, después lo vamos a charlar, necesitamos armar un equipo de pastoral. Una persona no basta. ¿Por qué? Porque una persona se cree que fundamental y se cree Dios. Entonces, cuando tengo el equipo, cuando somos una comunidad, esa comunidad va a poder ir respondiendo a esta problemática. Seguimos, Santi. Bueno, tener una dimensión en salida, y esto es fundamental. ¿En qué sentido? Si decimos que una comunidad de puertas abiertas, necesitamos acoger, pero acuérdense que también cuando leíamos el puntito de la conversión pastoral de la comunidad parroquial en el año 2020, dice acoger como alguien que viene al santuario a beber, pero también salir. Nosotros tenemos que salir a búsqueda de nuestros hermanos. No tenemos que estar esperando, sentados, apoltronados, diciendo, bueno, vamos a ver. No, tenemos que salir a la búsqueda. Sabemos que hay una familia con alguna situación problemática, vayamos al encuentro. Esta dimensión de salida no es solamente esto, el espacio físico, ¿no? Sino de esta apertura, ¿no? De poder saber que estamos yendo al encuentro de qué, de familia, de adolescentes, de padres, de abuelos, de niños. Y esta dimensión es lo que ayuda a qué, a poder constantemente hacer una experiencia. ¿Quién tiene arregladita la parroquia? Le preguntaríamos al padre y él si tiene la parroquia arregladita de tal manera que puede decir, bueno, a ver, yo tengo todo hecho y realmente estoy. No, constantemente vamos reorganizando la comunidad parroquial, ¿no? Es una frase muy linda que puso Santi ahí. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma, que es del Papa Francisco, ¿no? Esto es decir, muchas veces vamos a caer en los tropezones, pero qué importante es poder intentar permanentemente salir, abrir los brazos, acoger, caminar hacia el encuentro de nuestros hermanos. Seguimos, Santi. Organizarse en la dimensión pastoral en el grupo carismático. ¿Se acuerdan que el otro día Santiago decía, hay una dimensión de pastoral y una dimensión de grupos carismáticos? Por un lado tenemos la pastoral, está la pastoral del duelo, la pastoral de la salud, la pastoral, la pastoral penitenciaria, la pastoral social. Bueno, hay que organizarse en esto, ¿no? ¿Necesitamos una pastoral de las adicciones? Sí. ¿Tendrá lo único y será? No, será el motor. ¿Para qué? Para después llegar. ¿Cuántos grupos de jóvenes pueden ser aquellos que acojan también y acompañen el proceso de nuestros hermanos que están también en esta situación de las adicciones? ¿Cuántos tal vez la pastoral familiar será la que podrá acompañar a algunos matrimonios que ante estas situaciones se sienten quebrados y vacíos, ¿no? Por eso, qué importante es poder activar esto juntos, trabajar en la comunidad, en la comunidad también como red, pero no solamente con nosotros, sino también con los que están afuera. ¿Por qué? Porque eso también ayuda al dinamismo propio de la parroquia, ¿no? Esto ayuda a un constante crecimiento. ¿Tenemos la pastoral de las adicciones? ¿Necesitamos formar nuestra comunidad parroquial? Sí, pero tenemos que hacer conexión con los otros grupos también que viven distintos carismas y que son los que también nos van a ayudar en este caminito. ¿Seguimos, Santi?
vivir una espiritualidad encarnada. Hacer, a ver, si por un lado promocionamos el grupo de oración, perfecto, va a rezar por las adicciones, pero después nosotros no queremos tocar a nuestros hermanos que están vacíos o que necesitan, de nada sirve. Entonces, ¿dónde vivimos los valores del Evangelio? En el amor y en el servicio que tenemos concretamente. ¿No? Fíjense que la adicción muchas veces puede estar tomada también de la pobreza, de la marginalidad, necesitamos insertar. Por eso es importante que todo este caminito, ahora después lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Trabajemos en conjunto para que, para poder trabajar en el semáforo, ¿se acuerdan? En el tema de la prevención, ¿no? Verde, amarillo y rojo, que lo vimos el miércoles pasado, vamos a trabajar eso también en la comunidad parroquial. Una espiritualidad encarnada, lo que queremos realmente alcanzar desde esta dimensión propia de la pastoral de las adicciones, se encarna en lo cotidiano. Seguimos, Santi. Y tener presente que, ¿dónde se estructura la comunidad parroquial? En cuatro patas, como la mesa. Primero, la misión, una iglesia en salida, ir al encuentro de, salimos al encuentro de nuestros hermanos adictos, salimos al encuentro de nuestra familia, punto. Segundo, catequesis. La catequesis que no solamente es la catequesis sacramental, sino la catequesis que nosotros hacemos permanente también en nuestros grupos. ¿Cómo qué? Como camino preventivo. Hacemos catequesis en Cáritas, hacemos catequesis en los grupos de catequesis, hacemos catequesis en la pastoral familiar, hacemos una catequesis cuando vamos a visitar a los presos, hacemos catequesis con qué, con la gente en la calle. Perfecto. Lo celebrativo, la liturgia, por eso también es importante el grupo que puede sostener lo que tenemos nosotros como pastoral los 26 de cada mes, la adoración eucarística para poder, las adoraciones eucarísticas que tienen las comunidades. En la propia comunidad de Laguna Paiva, ¿qué tenemos? Sabemos los nombres de algunos chicos y hay padrinos que acompañan espiritualmente. El rosario, la coronilla que podemos rezar. Y el ejercicio propio de la caridad. ¿Dónde se vive este ejercicio de la problemática de adicción? En el ejercicio propio de la caridad. ¿Seguimos, Santi? Y aquí vamos a los tres niveles de prevención, que esto es importante. Queremos armar la pastoral de las adicciones en nuestra comunidad. Bueno, primero, es importante la prevención primaria. Le decimos el semáforo verde. ¿Qué es? Que empecemos a tener conciencia de que tenemos que armar un equipo parroquial de prevención de las adicciones. Sí, es importante la conformación, es importante la formación, por eso trataremos de poder ir haciendo formaciones muchas veces virtuales a través del equipo diocesano, ¿no? Y trabajar en redes. Muchas veces, ¿qué necesitamos? Trabajar con los centros barriales, trabajar con los centros que tenemos de prevención. Muchas veces hay otros grupos sociales que están trabajando, ver qué hacen los otros grupos sociales. Con los centros de rehabilitación, con ellos también necesitamos trabajar nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos en este primer nivel en la prevención primaria? Las charlas preventivas en las escuelas, con los adolescentes, con los niños. Desde el equipo vamos a trabajar, se está trabajando para poder enviar a las escuelas charlas desde el jardín hasta el secundario. Intentaremos también preparar charlas para quienes, para los agentes de Cáritas, que muchas veces están en contacto con las personas también que tienen, ¿no? Las charlas para los grupos de jóvenes, ¿no? Entonces, empezamos como prevención primaria a qué? Armar el equipo, a tomar conciencia, a trabajar en este ámbito de la prevención, a salir y a acoger a todo el que viene. Es importantísimo. Es decir, todo aquel que viene lo necesitamos recibir. No, pero mira, este me viene a robar, este es adicto, pero me roba. Lo sabemos. Pero si no lo recibimos nosotros, ¿quién nos recibe? Vamos a la segunda prevención. Prevención secundaria, amarillo. Qué importante es que también nosotros podamos tener y formar los grupos de familias y entornos a los adictos. Por un lado. El miércoles que viene vamos a presentar dos. Uno que responde a un carisma, que es el GEP, que proviene de la facenda, ¿cómo es?
de la Facenda La Esperanza, y otro grupo que el obispo nos encargó, ¿no? Que ya le empezamos a dar una sintonía y un colorido que se llaman el buen pastor. Recuerden que la imagen del buen pastor es la imagen y el icono bíblico que nos acompaña a nosotros como diócesis. El pastor que recibe, que acoge, que se acerca a toda vida humana. Entonces, necesitamos. Para estos grupos de familia en entornos de los adictos, estamos disponibles para poder acompañar y tal vez en una reunión por decanatos, ¿no? Por grupos de parroquia, poder empezar a trabajar y ver si es el carisma del GEP, Grupo Esperanza Viva, desde la Facenda, o son estos grupos que ya están caminando. A ver, Florencia en su comunidad tiene uno, Liliana va teniendo otro, sabemos, ¿no? Como también hay otros grupos, sabemos que está Alcohólicos Anónimos, Ananon, que también es para adictos, adictos, ¿cómo es? Eh, Anónimos, es decir, hay grupos que ya tienen y que tienen la conformación. No somos los únicos, ¿no? Por eso es importante saber de que también es importante descubrir que nuestra comunidad puede haber estos. Y el Ministerio de la Escucha. Es decir, aquel que viene necesita ser escuchado. Lo primero, ¿no? Y esto necesita también cambiar nuestra estructura, ¿no? Esto de que damos consejos, tenés que hacer esto, ¿no? Estos grupos también muchas veces van a necesitar también de qué. Lo que vamos a ver ahora la prevención terciaria. Vamos, Santi. ¿Qué cuál es? No todas las parroquias van a tener centros de rehabilitación. Ni pensemos, ¿no? Ni pensemos que, a ver, mi parroquia no funciona, no trabaja si no tenemos centro. No, no todas las parroquias van a tener centros de rehabilitación. Necesitan estructura, necesitan hacer un camino. Aquí en la diócesis, ¿qué tenemos? La Facenda y tenemos que Casa Juan Diego, ¿no? Que era lo que antes llamábamos también, porque estaba en una relación con quién, con el buen samaritano, ¿no? Ya está, tiene un camino que se va haciendo. Bueno, en esto es importante poder ver, descubrir que necesitamos como prevención terciaria, trabajando propiamente con los adictos, con estos centros de rehabilitación, seguramente con profesionales de la salud, porque es un tema de salud integral, ¿no? Y también con terapeutas, muchas veces lo necesitamos, el psicólogo, el terapeuta que trabaja en algunos centros, lo necesitamos a esto, ¿no? ¿Y qué necesitamos? También poder acompañar a aquellos que vienen después del proceso. Por eso estamos reorganizándonos ahí para trabajar con la reinserción de todos aquellos chicos que pasaron tal vez por un camino de rehabilitación, sea en un centro, o sea en un centro de rehabilitación, o en un grupo parroquial, o tal vez en un grupo, ¿para qué? Para volver a reinsertarnos. Vamos a lo último, ¿no? Que cerramos aquí para después, esperemos que el padre Ariel no se haya ido, ¿no? Me parece muy linda una frase del Papa Francisco. Dice, la Iglesia siente la urgencia y necesidad de establecer en el mundo contemporáneo una forma de humanismo. Es decir, esto de centrar, dice, a la persona humana en el centro, ¿no? ¿Y desde dónde? Desde el Evangelio de la Misericordia. Si nosotros no trabajamos el Evangelio de la Misericordia, ¿qué Evangelio estamos leyendo? Entonces, qué importante es desde nuestra pastoral, desde los equipos, desde los grupos, desde todo el trabajo que queremos hacer, es el Evangelio de la Misericordia. Eh, Nos abajamos para poder realmente caminar junto al otro, a la par. No somos ni más, no somos los que tenemos la solución y todo, sino que somos aquellos que queremos acompañar un proceso en el que muchas veces también nosotros vamos haciendo este camino de sanación. ¿Estamos hasta acá? No sé si hay alguna preguntita de alguien que pudo controlar el chat y después vamos a, si el padre Ariel, espero que no se haya ido. ¿Eh? Estamos. ¿Hay alguna preguntita por ahí ustedes que han trabajado con el chat? Santi, Flor, Lili. Ahí nos hacían dos preguntas, una sobre el equipo que conformamos en la arquidiócesis, también hay en otras diócesis de Argentina. Entonces yo explicaba ahí que, bueno, si bien hay un equipo nacional de pastoral de adicciones, también hay reuniones que son regionales,
No en todas las diócesis hay equipo, pero en la arquidiócesis de Santa Fe sí lo hay. Y incluso en algún decanato por ahí, creo que tenemos conocimiento de Santo Tomé. No sé en otros lugares, pero la idea es poder como diversificar también o poder tener pequeños grupos de acompañamiento en distintos puntos de la arquidiócesis. Y después otra pregunta Seguro. que vos nombraste, padre, la casa de Juan Diego y Facenda. Alguien también agregaba acá familia grande. Entonces yo expliqué que Juan Diego pertenece a la familia grande. Sí, Y bueno, también hay otros, esos serían los católicos, también está Nazaret, que es católico, y después hay centros de iglesias cristianas y después hay centros no confesionales. sí, sí. Sí, nosotros no nos cerramos, es decir, a que también hay procesos que también que se pueden ir haciendo, ¿no? El proceso, especialmente que tiene Juan Diego, especialmente que tiene la Facenda, un proceso de sanación y especialmente espiritual, ¿no? Me parece que esto es importante. Hay que descubrir que la espiritualidad en esto es fundamental, ¿no? Es fundamental. No son dos lugares que están con el tema de también de la medicación, no, en esto. Entonces hay que hacer un proceso. Los dos lugares, en la Argentina, después, bueno, a lo mejor Marcelo puede aclarar un poquitito el miércoles que viene, hay 11 comunidades de la Facenda, 3 de mujeres y las otras son de varones, y tenemos también esto que tiene la comunidad de Juan Diego, que tiene distintos umbrales, ¿no? Que se estructuran desde la casa, desde el hogar grande de la casa, ¿cómo es? De Lugares de Cristo. los hogares de Cristo, ¿no? Así que bueno, La eso. última pregunta acá es si el equipo tiene reuniones periódicas. El equipo arquidiocesano tenemos reuniones mensuales, eh, conformado por un grupo más bien pequeño, digamos, que un poco intentamos hacer nexo entre otros espacios que pueden ser o de reuniones semanales, pero eso ya no depende del equipo, sino que nosotros intentamos acompañar, escuchar y visitar. Y después, lo que decía el padre de rehabilitación y acompañamiento de familias y muchas otras tareas. Pero el equipo es reducido y es mensual nuestra reunión. Sí, lo que intentamos nosotros como equipos es esto, es decir, poder hacer esto, ¿no? El tema de la prevención, lo que decía Santi el miércoles pasado, prevención primaria, secundaria y terciaria, poder acompañar, necesitan que armar un equipo parroquial, vamos, acompañamos, necesitan armar estos grupos de acompañamiento, los acompañamos, necesitan alguna formación para una escuela, para los jóvenes, estamos, es decir, estamos abiertos a esto, de a poquitito vamos a ir haciendo este camino, así que, por ejemplo, también en mayo vamos a tener un encuentro diocesano, a los cuales ya los invitamos, después ya le vamos a traer la invitación, pueden pasar por Guadalupe y visitar el stand que vamos a organizar también, ir conociendo, es decir, todo esto que nosotros podemos ir trabajando realmente con mucho gusto y con lo mejor del corazón para poder hacer. ¿Eh? Padre Ariel, ¿estás por ahí? ¿O no está el Padre Ariel? A ver, Santiago, si le habilitás, porque no lo veo por acá yo. O se nos fue. A ver si lo encontramos. Estoy, Está. ¿Dónde está el Padre Ariel? Bueno, bueno, estoy. a ver, vamos a pedir al Padre Ariel que se presente. ¿Y por qué elegimos al Padre Ariel? Porque el Padre Ariel tiene una estructura también parroquial y está trabajando allí en Oberá mucho sobre esto. ¿Dónde estás, Padre Ariel? Se me fuiste de la pantalla. Ahí estás. Así que le vamos a pedir un poquitito al Padre Ariel que nos ayude también con su testimonio, a ver cómo comenzó, Padre Ariel. Vamos a ir charlando algunas cositas también. Yo voy a ser como allí el que te voy a hacer algunas preguntas también para mientras Bien. vas. Sí, Entonces, bueno, primero la alegría y la sorpresa, las dos cosas juntas. La alegría de encontrarnos, de compartir esta riqueza enorme, más de 70 pantallas encendidas. En algunas pantallas hay más de una persona, así que somos un grupo muy grande. Y si uno piensa lo que está por detrás, ¿no? Empezando por la familia,
por el vínculo más cercano. Digo, yo tengo 16, 17 ahijados, todos tenemos un montón de ahijados. Si tenemos una tarea docente, a cuántos nos encontramos cada día, si estamos en la parroquia o tenemos catequesis, un grupo. A ver, se hace una dimensión del ejemplo, del efecto multiplicador que tiene esto. Es maravilloso, ¿no? Y eso es lo que me da muchísima alegría. Y la sorpresa es estar acá, digamos, porque hace un par de semanas recibí un mensaje de un sacerdote amigo de la diócesis de Río Cuarto, que me decía que, bueno, que creo que en contacto con vos, padre, te había dado mi número, y bueno, yo le respondí diciendo que bueno, que gracias, pero que no sabía por qué. Después nos comunicamos y entonces, bueno, lo lindo de estar acá. Me llamo Ariel, pertenezco por incardinación a la diócesis de Villa María. Hace 23 años que soy sacerdote y 16, 17 años los he vivido allí en la diócesis de Villa María, en Córdoba. Desde el año 2017, después del Jubileo de la Misericordia, que fue en el 2016, fue madurando en mí un fuerte envío misionero que salió hacia la diócesis de Oberá, aquí donde me encuentro ahora. La diócesis de Villa María tiene muchas experiencias misioneras, gracias a Dios, dentro y fuera del país, misiones adyentes muy exigentes, como ha sido la misión de el padre Eduardo Estefani en Kazajistán durante más de 16 años, o en Bolivia, en una zona de Perú, de otros sacerdotes, y misiones también dentro del país, en diócesis donde no hay tanto clero, como la diócesis de Añatuya, la diócesis de Río Gallegos y otros lugares. Bueno, yo en principio lo que el obispo me decía era que fuera hacia alguno de esos lugares, eh, y yo no me cerraba para nada a eso, pero fue como muy fuerte la llamada a la diócesis de Oberá, que en ese momento era la diócesis más nueva del país y también con muy poquito clero. La diócesis de Oberá nació en el año 2009 y de los 6 sacerdotes diocesanos que formaron parte del inicio de la diócesis, en los primeros años 2 de ellos fallecieron y el otro ya no está en la diócesis con nosotros. Entonces, la presencia sacerdotal en esta hermosa diócesis era bastante escasa. Se fueron ordenando algunos sacerdotes jóvenes que venían del seminario y bueno, la cuestión es que recibiendo una llamada muy linda del obispo, es que vine para aquí, para Oberá. Y bueno, en la diócesis de Villa María, desde el comienzo me encontré con el flagelo de las adicciones y cuando llego aquí a Oberá, nuevamente se me presentan algunas personas diciendo que conocían que yo había formado parte de alguna comunidad terapéutica y entonces por eso viene la invitación. Esto en cuanto al tema que estoy hablando aquí, pero quisiera resumir un poquito lo que a mí me quedó como síntesis de toda la presentación que hiciste, padre, que me parece fantástica en cuanto al contenido y en cuanto a la fuerza también que nos da como discípulos misioneros. Y lo primero es el Evangelio de Mateo 25, cuando se nos presenta el juicio final, o como dice el Papa Francisco en Gaudete de Exultate, el gran protocolo. Esta es la llamada final, ¿no? La sala, la sala a la que todos vamos a entrar y donde se juega realmente nuestra salvación. El Evangelio nos muestra esta escena donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. No lo voy a leer textualmente a todo el texto, pero sabemos que le dirá a los que estén a la derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba de paso, me alojaron, tenía frío, me vistieron, estaba enfermo, me visitaron, estaba preso, me fueron a ver. Y esto le dirán, ¿cuándo, Señor, te hemos visto con hambre, con sed, preso, enfermo, desnudo? Y ya saben la respuesta, ¿no? Cada vez que lo hicieron,
con el más pequeño de mis hermanos, también lo hicieron conmigo. Suena realmente fuerte lo que le dice a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos. Y las palabras son las mismas, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y entonces esto le dirán: ¿cuándo, Señor? ¿No? Yo me imagino esa situación, ¿no? ¿Cómo puede ser que no te hemos dado de comer? ¿Cómo puede ser, poniendo todas las buenas intenciones y todo por delante? Y entonces el rey les dirá: cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Me parece una síntesis del Evangelio en torno a este tema concreto que hoy nos convoca. Un segundo punto está en el documento de Aparecida, lo tengo abierto aquí en otra pantalla, en un documento que los obispos argentinos publicaron en el año 2007 sobre adicciones. Se llama La droga, sinónimo de muerte. Un documentito muy breve, son 4 o 5 hojas, vale la pena leerlo. Y allí entonces los obispos comienzan con esta frase de Aparecida en el número 422, cuando habla de la cultura actual en la que vivimos. Dice: la droga y su comercio de muerte se han instalado entre nosotros. A ver, no miremos para otro lado. La droga y su comercio de muerte se han instalado entre nosotros. Entró para quedarse en la escuela, en el club, en la esquina, en los boliches, en los recitales, en la cancha, en las cárceles y hasta en los lugares de trabajo. Tan flagrante marginación de nuestros niños y jóvenes nos produce mucho dolor, y la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el flagelo que está destruyendo a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Contundente, ¿no? Entró para quedarse. No podemos escandalizarnos, asustarnos, hacernos los que... Qué barbaridad lo que está pasando acá cuando nos enteramos de una realidad de adicciones. A mí me pasó en el año 2003, en la ciudad de Villa María, sacerdote recién ordenado, 2 añitos de cura, cuando cerré todo, en el baño de la parroquia encontré una bolsa que parecía yerba, una cosa así, ¿no? Y era una sustancia para armar cigarrillos, posiblemente marihuana, no sé. La cuestión es que medio que me asusté, la dejé ahí, la tiré en la basura, dije: ¿quién estuvo acá? Empecé a pensar en los jóvenes del grupo. Un poco más tarde, era noche ya, me golpean la puerta fuerte y alguien me dice: me dejé algo en el baño, o se me cayó algo en el baño, una cosa así. Bueno, era uno de los chicos que estaban de referente en el grupo, chico buenísimo. Y esto es lo que a mí me hizo caer la ficha 20 años atrás, ¿eh? Para mí la droga era una charla de grupo juvenil, era algo que como seminarista compartíamos, rezábamos, pero no me imaginé que en mi primer parroquia y con los chicos del grupo me iba a enfrentar con esta realidad. Iluso de mí. A ver, lo digo para decir: a veces estamos lejos de la realidad, o vivimos en un ambiente litúrgico, espiritual, cuidado, y no nos damos cuenta que a lo mejor los chicos a nuestros campamentos nos están llevando droga, ¿no? O en nuestros colegios parroquiales, como me ha pasado en más de una oportunidad, y sin estigmatizar ni a los chicos, ni a los grupitos, ni a lo que pasó. Es la realidad que ellos están viviendo, y cada vez más chicos. No quiero asustarlos. La cita que leí es del documento de Aparecida, año 2007, número 422. Y nuestros obispos argentinos lo ponen en esta publicación de la Conferencia Episcopal Argentina, que se llama La droga, sinónimo de muerte, también del año 2007. O sea, posiblemente hace 16, 17, 18 años que está esto publicado, y no lo hemos conocido, no lo hemos asimilado todavía. En nuestras comunidades estoy hablando. Y el tercer punto que quiero resaltar, una frase del queridísimo Papa San Juan Pablo II, alguien tan sensible, tan cercano, y él dice: la droga no es un rayo que cae en una noche luminosa, es un rayo que cae
en una noche tormentosa, ¿no? Llevándolo a las palabras más nuestras, yo cambio noche por día y muchas veces con los jóvenes les digo, a ver, miren para afuera, un día soleado, hoy acá hizo un día precioso en Misiones, y, y entonces uno dice, bueno, a ver chicos, ¿qué posibilidades hay de que 5 minutos se desate una tormenta? Y medio que se ríen los chicos, ¿no? Diciendo, no, no, es imposible, ¿no? Bueno, en cambio, si ya se cortó la luz, si hay viento, si caen ramas, y en cualquier momento cae un rayo, ¿no es cierto? Y nos vamos a pegar flor de susto por el ruido, o si no desenchufamos los electrodomésticos, posiblemente alguno quede descompuesto por la descarga eléctrica. O sea, ver también qué calidad de vida estamos teniendo, qué calidad de vida están teniendo aquellos que viven con nosotros, qué calidad de vínculo, qué calidad de relaciones, es el mejor modo de prevenir, de detectar y de acompañar las situaciones problemáticas en el tema de adicciones. Como iglesia no podemos mirar para otro lado. Como parroquia somos la casa de puertas abiertas, el hospital de campaña, dice Francisco. Prefiero una iglesia accidentada antes que una sala de museo llena de momias. Lo hemos escuchado decir esta frase más de una vez. ¿eh? Que nos quiere alegres y no pesimistas con cara de vinagre. Que nos quiere que nos ensuciemos las manos con la realidad y no que tengamos una pulcritud que muchas veces es distante de la humanidad, y concretamente a los sacerdotes misioneros de la misericordia ya nos pega con todo cuando diciendo tocar las heridas, tocar las llagas. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, ¿se acuerdan, no? El día de la Pascua. Es el único que llega a decir, me conmueve esto, sinceramente, ¿no? Es el único que llega a decir, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque se enfrentó al agujero, a la llaga de su propia incredulidad y a la oferta gratuita de vida que le hace Jesús resucitado, sin juicios, sin cargos, sino solamente diciéndole en ese pasaje conmovedor del Evangelio, Tomás, aquí están mis manos, trae tu dedo. Entonces, esta realidad no se acompaña desde estadísticas. Quisiera que cada uno de los que estamos participando ya pongamos un nombre concreto de alguien por quien y para quien estoy gastando 1 hora y cuarto, 1 hora y media o el tiempo que estemos aquí, un miércoles a la noche, entre las 9 y las 10. ¿Por quién? ¿Para quién? Esto no es acumular una charla más o conocernos un poquito más entre nosotros, que está excelente. El tema es a quién abrazo mañana, a quién escucho mañana, desde la realidad en la que estoy. Cuando voy a dar una charla a un colegio, yo digo, prefiero dar charla a los educadores y no a los chicos, porque para los chicos yo no soy nadie. Vengo un día, cae un paracaidista, desarrolla unos temas y desaparece. Prefiero trabajar con los educadores que van a estar todos los días. Y en una rueda de 10, 12 o 15 educadores se puede profundizar mucho, se puede hacer muchísimo, que después ustedes en el trato cotidiano, el profe de educación física, la preceptora, el que sube y baja las escaleras 1000 veces mientras los chicos están en el aula y ve quién sabe y quién no sale, ellos son los que tienen que detectar. Y además son adultos significativos. Yo no significo nada para ellos, les da miedo hablar conmigo. En cambio, con el que están siempre, que a lo mejor hasta hay alguna familiaridad, alguna cercanía, alguna amistad, se puede dar un diálogo que a ese chico le dé respuestas asertivas, cercanas y concretas. Resumo un poquito y me callo porque prefiero lo que decía el padre recién, que sea un conversatorio, preguntas, no quise preparar ningún tema en este sentido. Un buen modo de comenzar es escuchar, necesario. Conozco sacerdotes que plantearon una verdadera pastoral en el tema de adicciones y más desde la escucha. Por ejemplo, empezando él y después 2 o 3 personas más que se ofrecieron, sentarse
en un lugar donde pase la gente. Puede ser la entrada del templo, puede ser dentro del templo algún costado, puede ser una secretaría. En una mesita de escuela típica, sacaron del aula, la pusieron, y adelante un cartelito que decía: ¿cuál es tu dolor? Y él estaba sentado con un librito, leyendo, rezando la liturgia, lectura espiritual, o lo que sea. La mesita, el cartelito, ¿cuál es tu dolor? Y otra silla. Lo empezó haciendo 2 o 3 horitas, algunos días a la semana. La gente entraba a la iglesia, miraba, seguía, hasta que alguien se empezó a acercar a sentarse. ¿Cuál es tu dolor? Y escuchar, nada más escuchar. Gente que se queda sin trabajo, gente que tiene duelos sin resolver, gente que eh, no se siente bien consigo misma, cosas que nos pasan a todos, digo, ¿no? Pero cuando esos dolores no pueden ser integrados en la vida y pueden derivar en grandes heridas, frustraciones, incluso hasta en el suicidio de una persona. Así empezaron a llegar también las madres o las abuelas de los chicos que consumían. Y a mí me pasa esto, padre, y a mí me pasa esto otro, y a mí me pasa esto otro, ¿no? Entonces, conectarnos desde el dolor, como conectarnos desde la llaga, de la herida, no nos pone en una cuestión de superioridad, a modo de terapeutas, tampoco nos deja como: ¿qué voy a decir yo? No tenés que decir nada, justamente no se trata de decir, se trata de escuchar. ¿M? Y desde ahí poder entrar en un diálogo existencial donde uno no es el libro gordo de Petete, miren qué antigüedad para los más jóvenes, que supuestamente tiene todas las respuestas a modo de diccionario, sino un rostro, un rostro que acompaña, que camina junto. En la familia Grande Hogar de Cristo siempre se habla de la importancia del que recibe. Si el que abre la puerta dice: ¿qué haces vos acá? ¿O qué querés vos acá? ¿Eh? Y lo más posible que se terminó el diálogo, ¿no? Eh, la importancia del que recibe, el rostro del que recibe, la actitud con la que se recibe, el invitar a pasar. No puedo hablar en la puerta, no puede hablar en la puerta, no puede estar parado afuera y yo preguntándole qué quiere, qué necesita. Que pase, que se siente. A lo mejor le ofrezco pasar al baño antes. ¿Querés pasar al baño? ¿Querés lavarte las manos? ¿Querés lavarte la cara? ¿Estás transpirado? ¿Mm? Un ambiente de humanidad, por pobre que sea el espacio donde estoy, ¿eh? Puede tener un piso muy sencillo, paredes y ventanas y puertas muy precarias, pero se lo acoge. Y ahí es donde la relación ya se transforma. Se puede conectar desde el dolor, desde la propia realidad existencial, sobre todo cuando hay recaídas, cuando hay vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Resumo un poquito hasta ahora el Evangelio, que nos dice: todo lo que hicieron por el más pequeño también lo hicieron por mí. El documento de Aparecida y el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, que nos dicen: esta realidad está en medio de nosotros. Y el tercer paso, el dolor, el sufrimiento, aquello que nos conecta y que nos permite, nos impulsa para empezar un camino juntos. Yo soy bastante charleta, así que mejor que me callo y vayan preguntando como quieran, por escrito, como salga, que para esto estamos. Gracias, Ariel, por estas palabras que me parece que nos permite a nosotros vivir el sentido profundo de la espiritualidad de esto, ¿no? Es decir, me parece que un poco lo que decía antes, bueno, tiene esta tonalidad de espiritualidad que estás dando aquí, ¿no? ¿Cómo comenzaste, aparte de este camino de la escucha, ¿no? Eh, ¿Tenés un grupo, un equipo de pastoral de adicciones? ¿Tenés gente que está trabajando en esto, así como conformado? Bueno, en la diócesis de Villa María trabajamos con un equipo de profesionales muy jóvenes, todos estábamos abajo de los 30 años en ese momento, con deseos de dar una respuesta a la realidad. Había asistente social, psicólogo, alguien del área de la medicina,
y comenzamos un equipito muy parroquial, muy nuestro, que después nos conectamos con la Asociación Nazaret de Cañada de Gómez. Ujú. Y entonces, bueno, ese fue mi primer espacio de crecimiento, de fortalecimiento, mi primer comunidad de acogida en la que estuve participando hasta el año 2011 aproximadamente. Se crearon 2 casas en la diócesis de Villa María con mucha fuerza. En el año 2007 la diócesis cumplió 50 años y entonces se tomó la pastoral de adicciones como una prioridad. En el jubileo diocesano se dijo, bueno, la pastoral de adicciones es la opción que hacemos, varios sacerdotes también se siguieron capacitando, formando. Esa fue mi primera etapa. Después vino un tiempo donde estuve estudiando en Roma, así que ahí no estuve participando activamente. Y cuando vuelvo, después de un tiempito en la Junta de Educación, donde trabajé muchísimo también en los colegios, allí viene el paso a Oberá. Y aquí en Oberá me encuentro con un grupo de profesionales muy maduros, terminando prácticamente su tarea profesional, entrando en la jubilación, médicos que habían tenido cargos a nivel provincial, incluso en el Ministerio de Salud, personas muy reconocidas y que querían dar una respuesta desde lo discipular. O sea, trabajamos toda la vida en esto, tuvimos toda la vida en el ambiente de salud, en el hospital, en distintos lugares. Ahora que estamos grandes, nos vamos a dedicar a trabajar en esto. Empezó desde Cáritas, el obispo por supuesto alentó siempre muchísimo, empezó desde Cáritas, Cáritas parroquial, San Antonio, que es la catedral, después Cáritas diocesana, y justamente con motivo del jubileo de la misericordia en el 2016, se configura también una incipiente pastoral de adicciones diocesana. En ese momento la diócesis tenía 5 años, entonces todo muy nuevito. Bueno, yo llego en el 2017, se me presenta este grupo, descubro la fuerza que tiene, y es un grupo de escucha, ¿no? Que 2 o 3 días a la semana se disponen desde muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, aquí en esta zona del país la vida empieza muy temprano, la gente se moviliza muy temprano, entonces de 7 a 10 y media, de 7 a 11, y no se alcanzaba, ¿no? Familias que venían viajando desde lejos, que querían participar con preguntas, buscando soluciones o comunidades donde internar, donde llevar a los hijos. Y bueno, así es como este grupo de la Pastoral de Adicciones ya ha cumplido o está por cumplir los 10 años y son miles las consultas que ha tenido en este tiempo, de las cuales más de 2.000 derivaron en historias clínicas, o sea, en acompañamientos concretos, efectivos, a personas y a familias. Como fruto de todo esto, hemos podido generar un espacio que se llama el Oasis de la Misericordia. También esta es una intuición del Papa Francisco en la bula de convocatoria al Jubileo de la Misericordia. La bula es del año 2015 para el jubileo que va a ser en el 2016, y en uno de los números de la bula, que ahora no me voy a acordar cuál es, el Papa dice: en cada lugar donde haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. A mí desde el 2015 esa frase me golpeó fuertísimo, y entonces se me ocurrió en su momento generar en la catequesis un oasis de misericordia en la parroquia donde estaba. Después, con el cambio de diócesis y con esta realidad de las adicciones, fue madurando mucho más que la pastoral de adicciones como tal se constituyera en un oasis de misericordia. La aceptación que tuvo esta propuesta ha sido muy grande, tanto por parte de la Iglesia como de la sociedad, y también, tengo que decirlo, por parte de las otras confesiones cristianas no católicas. En el Oasis de la Misericordia participan pastores evangélicos, participan miembros de comunidades pentecostales, luteranas, dentro de lo que es el acompañamiento, no solo en hacer consultas, sino que hay alguien que vive la fe con mucho compromiso, pero no en la Iglesia Católica, y que forma parte con nosotros de lo que es el equipo de pastoral de adicciones. Hoy es una fuerza muy linda,
que sigue trabajando ahora todos los días, de 8 de la mañana hasta el mediodía, que terminamos al mediodía con el almuerzo de las personas en situación de calle, donde a veces, bueno, hay que poner poquito en el plato porque son muchos. Generalmente tenemos entre 15 y 18 afiliados prácticamente todos los días, pero cuando pasan varios días de lluvia o en determinadas situaciones, a veces son 28, 30, 35, y no es que uno sabe antes para cuántos hay que cocinar. Entonces se comparte lo que hay, o bueno, se pone un poco más de pan o de alguna otra cosa. Nunca la comida se guarda de un día para el otro, todo lo que se hace se reparte. A las 12:30, 1 menos cuarto, no hay más nada para comer. En algún momento implementamos una merienda en el invierno, pero lamentablemente a esa hora muchos están ya alcoholizados y hemos tenido situaciones de violencia, ¿no? Donde algunos, bueno, con alguna arma blanca y cosas así, hemos tenido que llamar a la policía. Entonces, esa parte lamentablemente no la hemos podido continuar porque los mismos voluntarios se han visto intimidados y no, no quisieron continuar. Entonces, esto como una propuesta concreta, yo veía que alguien decía después de la escucha que sirve, después de la escucha que viene, y después de la escucha viene el caminar juntos. Eh, Justamente, ¿no? Si alguien viene una vez y vuelve una segunda, y ya si vuelve una tercera, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, también a los curas, dice, cuando alguien busca confesarse, hay que estar atento si no está queriendo algo más que la absolución, dice Francisco. Con esa astucia y esa caridad paterna y pastoral, ¿no? Una vez la confesión, los curas la resolvemos en pocos minutos, pero a lo mejor la persona lo que viene es a algo más, busca un encuentro realmente, ¿no? Entonces en esto también, ¿no? Alguien que viene y dice, tengo este problema, no está solamente queriendo decir tengo este problema, está queriendo compartir mucho más. Entonces, bueno, ahí es donde se comienza un camino. Eh, Se vive también desde la precariedad, porque no tenemos los recursos que quisiéramos tener. Eh, lo que tenemos es las ganas de acompañar. Se hacen articulaciones también con profesionales de la salud, gracias a los buenos vínculos con el Hospital Regional de la ciudad y también con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Prevención de Adicciones, que no sé si en otras provincias existe, pero aquí en Misiones ya hace varios años, esta debe ser la tercera gestión del Ministerio de Prevención de Adicciones. El ministro es miembro de una comunidad cristiana no católica, un hombre de una formación bíblica altísima y de una sensibilidad humana también muy, muy rica, con el que tenemos mucho trato, participa en cualquier evento que hagamos y lo invitamos, viene, viene a las misas, participa en las misas, escucha, agradece, y bueno, y si hacemos alguna actividad, obviamente fuera de la iglesia, en el Oasis de la Misericordia, charlas, encuentros, si él puede, también siempre, siempre trata de participar. O sea, digo, es un camino que se hace juntos. Aquí en Oberá, hoy lo que yo puedo plantear es esto: la Casa Oasis de Misericordia, los Hogares de Cristo, que tenemos un dispositivo funcionando muy bien desde hace ya varios años en la zona tal vez más pobre de la ciudad, que es un barrio que se llama 100 hectáreas, y un segundo dispositivo que lo tengo también yo dentro del ámbito parroquial. Estaríamos entre el segundo y tercer año de caminata, todavía en la fase organizativa, ¿no? Pero hay 2 hogares de Cristo en la ciudad y prontamente llegaría Facenda de Esperanza. Ya está el convenio con el obispado y el padre recién decía 11 y yo estaba por decir 12, 12, porque con la gracia de Dios el 2025 nos regalará una facenda más en Argentina y será la primera en la provincia de Misiones. Podemos decir 13, ¿eh? Mendoza. Ay, qué bueno, bueno, esa no la sabía, con más alegría entonces. Tal vez podemos decir 14, Santa Fe también, aparte de otra, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, no sé si responde un poco la pregunta que me habían hecho. Sí, Ariel, creo que sí, que es, digamos, un proceso. Yo como para que tenemos un ratitito, me parecería ahí como 22:30 cerrar, ¿no? Para que no sea tan largo, pero me Bien. parece muy, muy lindo poder descubrir que está este proceso, es decir, ¿no? La Proceso que vos... sensibilidad, la sensibilidad, digo, sin afán de estigmatizar, pero Mauri,
Es un chico en situación de calle, aquí en la ciudad de Oberá. El clima de Misiones permite que alguien pueda estar 10 meses al año en la calle. No se va a morir de frío ni nada, lo sumo se va a mojar cuando llueve, pero al rato ya alguien le va a dar una campera, ropa limpia. Bueno, Mauri es un chico que básicamente no tiene trato con su familia, por más que su familia existe. Yo he conocido a la madre, traté de vincular, pero es muy difícil. Él vive en la calle. Él, un chico pacífico, no genera ningún problema, nada de nada, y su lugar es la iglesia, concretamente la catedral, porque está en el centro, así que uno abre la puerta, el Mauri se cae adentro y va a estar ahí hasta que uno le diga: Mauri, vamos a cerrar. Bueno, gracias, tenés algo para comer, a lo sumo si no comió, pero tampoco es que todos los días pide para comer ni nada. Y es una situación que uno quisiera resolverla de otra manera, ¿no? Hemos intentado que tenga una casa fija, hemos intentado vincularlo con familias que lo acompañen, que lo ayuden, y bueno, y es su estilo de vida. La calle y esa realidad también es su estilo de vida. Entonces, el acompañamiento y la integración de Mauri en una comunidad parroquial nos desafía a todos. ¿Mm? Iba a decir un poquito más provocador, nos hace bien, pero nos desafía, ¿eh? Lo dejemos ahí, nos desafía a todos. Y cuando digo nos hace bien, porque hay gente que ya viene a misa trayendo algo para Mauri. ¿Mm? Y eso para mí es algo muy lindo, es algo muy lindo. Porque ya vienen con un alfajor o con algo, porque si está el Mauri, se lo damos. Hay señoras que le dicen: tenés muy sucio ese pantalón, te lo voy a lavar. Y eso significa conseguirle otro para que se ponga, porque no es que Mauri tiene un ropero donde saca un pantalón y pone otro, ¿no? Y sé también de personas que le han dicho: vení a casa cuando lo han visto resfriado, lo han llevado a la casa, han adaptado un espacio de la casa para que esté durmiendo un buen rato y a veces la noche entera, porque no es un chico problemático para nada. No tiene un problema de adicciones concreto, pero es alguien que desafía también nuestra pastoral ordinaria y nuestro modo concreto de resolver. Hasta ahí. Una situación que a mí también me cuestiona mucho aquí en Misiones es la situación de las comunidades aborígenes. Sé que hay gente del Dorado, por ahí. Ellos viven a la intemperie, entonces se instalan en nuestras plazas, se instalan en los parques, con sus bebés, con su realidad, y uno dice: hay que ayudarlo, sí, hay que ayudarlo, pero también hay que escucharlo y acompañarlo desde esa realidad en la que ellos viven. Porque no es que uno puede decir: vos te tenés que ir a dormir al hotel, en la habitación, porque no es su estilo de vida. ¿Mm? Y esto mismo nos puede estar pasando en cualquier lugar donde estemos. Cuando nos encontramos al otro, tenemos que entrar por la realidad en la que el otro vive. En la problemática de las adicciones es tan complejo el tema. Recién se hablaba de que uno solo no ayuda. Claro que no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la realidad es pluricausal. Y la mirada de uno va a enfocar a uno, a un punto de vista, pero necesitamos una mirada también plural para poder dar una respuesta concreta y que a esa persona le ayude. Y otra frase de Francisco: nadie se salva solo, nadie se salva solo. Nosotros también necesitamos, y tal vez los primeros, de ser escuchados, de ser acompañados, de salir de nuestras categorías y de poder enfrentarnos a una realidad dolorosa y valiosa al mismo tiempo. Padre, Es- gracias. Bueno, en principio por mi parte a usted, pero también los aportes que están haciendo algunas personas. Creo que a Iván aportó algo, Sergio, así que bueno, si quieren también los demás estar aportando sus apreciaciones. No quería dejar pasar, digamos, de destacar que están atentos y también colaboran con la idea. y gracias, Ariel, yo te agradezco. No va a ser la primera ni la única vez que te vamos a molestar, ¿eh? Así que ya formaste parte Molestia, de eso sáquenlo ya, que molestia no es. bueno, así Un modo que de compartir la fe, vamos a, me de parece que misericordia mutuamente. ¿Mm?
porque de eso se trata. Bueno, me parece una linda experiencia y un lindo caminar. Así que bueno, en esto, cuando pases de Oberá para Río Cuarto, acá tenés casa y lugar. Ya, Gracias. Hay que ¿eh? animarse. No necesitamos súper diplomados y profesionales súper experimentados, que si los tenemos, bendito sea Dios. Pero una abuela, una mamá, un papá, un cura, una monja, eso es lo que hace falta. Un corazón hace falta. ¿Mm? La ayuda profesional viene, en algún momento va a llegar. Lo que hace falta es escuchar. Disculpen que me rebose un poco todo esto, ¿no? Pero es ahí, todo comienza por hacernos amigos. Facenda de Esperanza comenzó así, comenzó con acercarse al que está sufriendo y después de 2 o 3 veces ser rechazado, si no recuerdo mal, al final una posibilidad de empezar a compartir. Y hoy son más de 150 casas en el mundo entero, 22 países, una obra reconocida por el Vaticano, Asociación Privada de Fieles. Y comienza, como dicen ellos, una parroquia y una esquina. ¿Mm? Sabemos lo que pasa en la esquina. De nuevo se me pone toda la piel de gallina, ¿no? Una parroquia y una esquina. Eso da origen a una obra de misericordia que trasciende y trasciende. Gracias, Ariel. Eh, Hoy no tuve mucho tiempo confesando chicos del secundario, la mañana y a la tarde, ¿no? Horas. Eh, y los chicos necesitan hablar. Muchos de ellos me decían, padre, no quiero confesarme, quiero hablar. ¿No? Y me parece esto de estar atentos y me parece, ¿no? Confesé a la mañana que fueron como 3 horas y algo y a la tarde casi 3 horas. Muy lindo y me parece también esto, ¿no? Estar atentos a eso. Te invito, Ariel, si querés hacer una oración de cierre. Y antes de la oración, bueno, invitarlos a la gente. El miércoles que viene vamos a trabajar también sobre estos temas de los centros de familias, ¿no? Ahí va a estar Marcelo, que está trabajando con el grupo GEP, que es el regional, vamos a felicitar, es el regional del Cono Sur, lo tenemos acá en Santa Fe, del GEP, de los grupos de Esperanza Viva. Y después, bueno, ahí va a estar Flor, que con la experiencia que tiene y con el trabajito este nuevo que estamos haciendo, poder trabajar. Pero bueno, sumar y bueno, todas las iniciativas están compartidas aquí y podemos realmente seguir trabajando en esto. Así que gracias, Ariel, por esto, gracias por este cierre en este oasis de la misericordia. Quería aprovechar, antes de recibir la bendición, agradecer a todos los que estuvieron participando, también los del equipo de acá, de la arquidiócesis, que también se sumaron. Y bueno, redoblar esa invitación que hizo el padre al próximo miércoles. Va a estar bueno porque se van a dar algunas claves de cómo iniciar quizás ese tipo de grupos de acompañamiento, ¿no? Porque van surgiendo esas preguntas, ¿no? Está buena toda esa actitud que nos compartía el padre Ariel, la actitud de acogida, que todo inicia por ahí, pero bueno, ¿qué otros pasos ir dando? Así que eso es lo que vamos a compartir el miércoles que viene. Inviten a otras personas también a que se vayan uniendo, y así que bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Padre, si querés compartir, darnos tu bendición. Con muchísimo gusto en el día de San José, inseparable de María la Virgen, de Jesús, y recordar, aunque sea una frase de aquella oración simple, ¿no? Señoras de mí, mi instrumento de tu paz. Sabemos cómo sigue, ¿no? Que donde haya odio, amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya discordia, unión. Que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Quedando se recibe, perdonando se alcanza el perdón, olvidándose uno se encuentra uno mismo, muriendo se resucita la vida eterna. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias a todos. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos, gracias, Ariel, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Che, y que sea un excelente descanso y mucha fuerza para seguir adelante. Seguro. Ánimo. Chao, chao. Bueno, gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias.
en una esquina de amor, una mensajera de Dios, con la vida